Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Bravo, soy encargada de la Secretaría Científica del Colegio de Profesionales de la Psicología de Santa Fe. Bueno, queremos darles la bienvenida a quienes están participando de este evento, tanto de modo presencial como de modo virtual, ¿no? Tenemos esta posibilidad hoy en día y enmarcar por qué desde la Secretaría Científica nos parece importante, ¿no?, acompañar este tipo de eventos, ¿no? Dentro de nuestras funciones está estimular y acompañar lo que tiene que ver con la formación constante, la investigación, el estudio, pero esto tiene que ver con algo más, ¿no? Acá hay un plus, acá hay un acto de creación, ¿no? Acá hay algo que tiene que ver con la producción de conocimiento, ¿no? Y plasmar eso, bueno, en un objeto libro para poner a circular y compartir. Y además celebrar, ¿no?, el encuentro que implica este evento en el cual podemos contar con quienes son autores de estos libros, y nos podemos encontrar en una era donde no es cualquier cosa el encuentro, ¿no? Donde prima tanto el desencuentro, los modos violentos, ¿no? La ruptura de los lazos. Acá hay un evento en el cual nos encontramos para celebrarnos, ¿no? Y para compartir. Y poder, bueno, tener esta interlocución con quienes nos comparten algo del enorme trabajo que implica, ¿no?, la construcción de un libro. Bueno, vamos a continuar con la actividad. Yo preparé unas pequeñas palabras para, bueno, hacer esta presentación. Estamos hablando de los textos de Franco Ingracia, Escritos Clínicos, y de José María Borge, El sujeto y su existencia. Lo pensé así como lo decía Laura, a este espacio como una ocasión. Me gusta mucho la etimología, así que fui a la etimología de la palabra ocasión, que proviene de ocasio, y dice que es una circunstancia favorable que le cae a uno de frente. Los autores y las presentadoras, por lo que las conozco y los conozco, llego a advertir que no tienen otro lazo que haberse dispuesto a compartir hoy sus lecturas de prácticas clínicas inscriptas en el campo de la salud mental. Entonces aquí hay algo que nos cae a nosotros también de frente. Se trata de efectos, de contingencias, que han surgido de prácticas orientadas por un sujeto en singular. A menos cuando leí los textos entendí que había algo en común ahí. Verán entonces que estos textos son portadores de la insistencia de hacer existir ese sujeto conjugado en singular. Nos cuentan que quien se presenta con su padecimiento no solo puede sostenerse en el discurso analítico, no, no solo puede sostenerse en el discurso analítico, sino también ser parte de los dispositivos. Estos autores, en su enunciación, nos advierten que ese sujeto y su existencia trae aparejada también consecuencias para la institución. Y esas consecuencias tienen que ver con que ese sujeto empuja y contribuye a transformar las instituciones. Obviamente, si como profesionales somos permeables a ese discurso. Entiendo que ese sujeto, con lo más propio, confronta al amo y también mide las desigualdades de fuerzas que imperan en las instituciones. Sabemos que el discurso analítico se apoya en ese sujeto y en los impases que éste propone. Ahí está el germen de lo que puede constituir una salida singular para este sujeto. Entonces, podríamos decir, lo dirán ustedes después, que el psicoanálisis se enlaza de alguna manera a lo político, dado que propone que lo que se produce como efecto contingente de ese sujeto uno por uno, de esa solución singular, sea posible incluirse en un universal. Un universal entendido como prácticas no segregativas.
Quiero decir además, y por último, que estos autores nos proponen modos posibles, experiencias diversas, que nos animan a corrernos de prácticas que, como decía Laura, en la actualidad proponen una eficacia sin brújula, salirnos de patrones que cargan verdades e historias rechazadas y de pragmatismos de adiestramiento mental. De esta misma manera creo que se juntaron hoy ustedes cuatro, sin protocolos, sin afinidades que les den garantías. Es decir, se proponen conversar con tonalidades propias de cada uno, pero intentando hacer porosas esas estructuras y haciendo repercutir un discurso que ora de las paredes, los muros y las indiferencias. Bueno, les deseo un buen trabajo. Bueno, ahora vamos a escucharla a Leticia Gastaldi, quien es médica psiquiatra, practicante del psicoanálisis, participante de la EOL, sección Santa Fe. Actualmente trabaja en el equipo de salud mental del Hospital Cuyen y como docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Bueno, yo para empezar me voy a conceder un pequeño permiso que es llamar al autor del libro, Pepe, y les voy a contar como una pequeña anécdota que me justifica. Con Pepe trabajamos juntos en el hospital y yo venía de una licencia de unos meses. Me encuentro entrando al servicio a una persona que parecía paciente, le pregunto, ¿usted está esperando a alguien? Sí, me dice, al psicólogo José María. Yo me quedo pensando, había rotantes nuevos, residentes, y le digo, bueno, espere que ya pregunto. Abro la puerta y digo, José. Y ahí caí que era la primera vez que alguien me lo nombraba como José. Para mí siempre fue Pepe. Así que bueno, lo voy a nombrar así. Bien. Bueno, leo. Cuando Pepe me preguntó si quería leer y presentar su libro, tenía varios buenos motivos para decir que no. Siempre hay motivos, pero los míos podían explicarse sin demasiada dificultad. Sin embargo, mi sí fue inmediato, no lo dudé. Luego me pregunté varias veces acerca de mi decisión, porque escribir no se me da fácil y escribir sobre lo que otro dice por momentos me parecía abrumador. Pero terminé por concluir que aceptar esta propuesta un poco fue por curiosidad y otro tanto por cierta confianza en su deseo de transmitir. Ahora puedo decir que no me equivoqué, algo lo conozco, porque si bien en el libro se encuentra la rigurosidad propia de una investigación que se enmarca en la escritura de una tesis de maestría, Pepe se expresa con un lenguaje claro y comprensible, no con los rebusques de quien intenta demostrar cuánto sabe, sino con las palabras de quien busca hacerse entender, a pesar de no desconocer lo estructural del malentendido. Retomo una cita de Montaigne que se encuentra en la introducción del libro respecto de una ética frente al saber. Dice, penetro en él no con amplitud, sino con la mayor profundidad que puedo, y a menudo gusto de cogerlo desde algún punto de vista inusitado. La recorto porque me parece que pone de manifiesto la manera en la que Pepe se va a acercar a su objeto de estudio, invitándonos a adentrarnos junto con él en los vericuetos de su modo de pensar. Si bien en el libro no se desarrollan conceptos nuevos, sigue la huella y se interroga sobre esos términos que usamos todo el tiempo. Eso que nos escuchamos decir una y otra vez. Es así que va a buscar en la filosofía las raíces de ciertos conceptos del psicoanálisis como sujeto, existencia, extimidad. Siguiendo a Vasallo, recorre los desarrollos de los llamados filósofos de la existencia. Así va desde Aristóteles a Heidegger, pasando por San Agustín y Kierkegaard, para pensar desde acá practicantes del psicoanálisis en el campo de la salud mental. Cómo trabajar en instituciones sabiendo que por estructura hay algo siempre fallido. Para esto también iré introduciendo definiciones y conceptos de Freud, Lacan, Miller, tales como inconsciente, sujeto, deseo, goce, síntoma, fantasma.
De esta manera, se puede encontrar al inicio de una página a Kierkegaard cuestionando el cogito cartesiano, pienso luego existo, y contraponiendo la idea de que es la existencia la que antecede al pensamiento. Y en esa misma página, una pregunta sobre la integralidad de las políticas en salud mental y un posible efecto de anulación del deseo y muerte del sujeto. Y se puede seguir el razonamiento que el autor hace para llegar de un lugar al otro, tanto que parece algo bastante simple. Por otra parte, intenta ubicarse, en tanto trabajador de la salud mental, en un lugar éxtimo para interpelar desde adentro afuera, que propone la orientación lacaniana, los discursos institucionales. Y en esta misma línea busca aportar herramientas para pensar lo colectivo desde lo singular, en contraposición del para todos lo mismo. Por otro lado, no quería dejar de advertir que en una coyuntura asignada por el desmantelamiento de servicios de salud mental, como por ejemplo el Hospital Laura Bonaparte, con cierre de dispositivos alternativos, la disminución de becas para la formación de recurso humano en salud mental en las RISAM de distintos puntos del país, en tiempos donde pareciera que cualquiera puede decir cualquier cosa sin costo alguno, y en los que informarse, pensar, reflexionar es una tarea cada vez más ardua, en tiempos del hate, la CIA y las fake news, de existencias cada vez más arrasadas, de sujetos desbrujulados, escribir y publicar un libro que se pregunta, ¿a qué responden las fallas en la provincial y nacional de salud mental? ¿A quiénes están dirigidas las políticas de salud mental? ¿Cómo hacer intervenir el discurso analítico que se sostiene en una ética de lo imposible en el campo de la salud mental? ¿Cómo entender el manicomio en tanto lógica? ¿Cómo entender que el manicomio en tanto lógica atraviesa la cultura? E intentar responder a estas preguntas implica una apuesta ética y política que merece no pasar desapercibida. Pero además, el trabajo no se queda ahí, va por más y se cuestiona. ¿Los objetivos de las políticas en salud mental implican algo radicalmente diferente del control social y en particular de aquellos sectores socioeconómicamente desfavorecidos? ¿Qué posición adopta el psicoanálisis en instituciones de salud mental? Y agrega y desarrolla la hipótesis, que a mí me gusta mucho, de que no hay salud mental sin psicoanálisis. Tomo otra cita del libro en la que Pepe dice: plantear la salud mental como imposible remonta directamente a aquellos imposibles de los que hablaba Freud: educar, gobernar, curar. La imposibilidad de la salud mental abre posibilidades de hacer algo con eso que no se acomoda a la norma, a lo instituido, no sin malestar, no sin hacer de ello síntoma. Cierre de la cita. Retoma la idea de la política del síntoma para proponer e interrogar los ideales de cura y verdad del sujeto, y así pensar el diseño de estrategias que promuevan la búsqueda de una solución menos mortífera para cada sujeto. De este modo, intentando no spoilear, voy a citar lo que hipotetiza el autor sobre el final. Dice: quizás podamos alojar la idea de la salud mental entendiéndola como en relación con cierta búsqueda de negativizar la tendencia pulsional que empuja al sujeto hacia una muerte anterior a la vida. Fin de la cita. Bueno, y para finalizar, yo quería hacerte algunas preguntas que me quedaron después de la lectura. Una es, bueno, ¿cómo pensar la política del síntoma en las instituciones de salud mental? Que esto algo desarrollás en el libro, pero bueno, me gustaría por ahí seguir conversándolo. Y por otro lado, hay una cita de Miquel Bassols que dice algo así como: la necesidad de situar el lugar del analista en la sociedad de nuestro tiempo en una posición de extimidad, incluso en relación a los significantes amos de nuestra época. Y a mí la pregunta que se me armaba es: ¿cómo ocupar un lugar éxtimo a los significantes de la época sin caer en una exterioridad desimplicada respecto de las problemáticas contemporáneas? Bueno, hasta acá. Bueno, tenemos la última presentación del último autor, José María Borge, alias Pepe,
Psicólogo, magíster en psicoanálisis por la Universidad Nacional de Rosario, diplomado por la Universidad de París 8, participante de la EOL Sección Santa Fe, fue coordinador docente y tutor de la RISAMC. Actualmente es docente y tutor de la concurrencia de psicología del Hospital Cuyen. Fue psicólogo del dispositivo de APS de la Dirección Provincial de Salud Mental y actualmente se desempeña en el Servicio de Salud Mental del Hospital Cuyen. Bueno, también yo voy a tomar un tiempito para los agradecimientos y en principio también al Colegio de Psicología por también habernos acogido, por toda la logística, bueno, toda la atención que ha tenido sobre todo Juan Leiva, bueno, Laura Bravo, Gabriel ahí en la cuestión técnica. Y también esto hago, digamos, eco del agradecimiento de Franco porque también para mí fue muy, muy grato que él acepte esta propuesta, no solo para presentar sus trabajos, que me ha impactado, sobre todo por varios puntos que, bueno, quizás después podemos conversar. Uno de ellos tiene que ver con su prosa. Él dice que no le gusta escribir. Bueno, ¿cómo sería si le gusta? Porque la verdad que tiene una escritura muy, muy particular. También, bueno, quería agradecer a comentarles en realidad que estoy muy agradecido por el prólogo, que similar a lo que transmitía Franco del prólogo de Persia. El prólogo de Gustavo Stiglitz tiene también su vida propia dentro del libro y tiene su valor, si bien el enfoque que ha optado es el de pensar la ciencia y a la luz también de las políticas de salud mental, pensar la biopolítica no desde por el costado que yo me traté de incursionar, que es de la filosofía, sobre todo de la filosofía existencialista, y bueno, ese aporte me parece muy, muy interesante. Sobre todo, a mí me hizo pensar qué pasa o las consecuencias de separar ciencia de filosofía. Es decir, qué pasa con la ciencia cuando uno le suelta la mano y se convierte en una tecnociencia. No la ciencia en sí, digo, la biología, lo cualquiera que podamos estar pensando, sino como cuando toma una vida propia y está al servicio de otra cosa. Bueno, agradecer también, por supuesto, a Victoria y a Leticia por leernos, por escribir y compartir estas preguntas que le ha suscitado la lectura de los trabajos. También a Julia por disponerse a coordinar y abrir luego la conversación. Y yo quería aprovechar estos minutos, digamos, que me toca, digamos, más que para hablar del libro, o quizás sí, pero una cuestión que me surgió ahora releyendo y también conversando con Leticia sobre sus, digamos, cómo le afectó, cómo le resultó la lectura del libro. No me mandó el trabajo, pero sí tuve un poquito de curiosidad qué le parecía su lectura, así que intenté que me largue algo y bueno, algo conseguí. No, ni ofrecito, pero yo intenté que... a ver. Bueno, una de las cuestiones que para mí me suscitó, digamos, como les decía recién, la relectura, tiene que ver qué significó para mí escribir y qué significa para mí trabajar en el campo de la salud mental. Y se me ocurrió la idea de un refugio, una especie de lugar común que, articulado a partir de transferencias, porque otra cuestión que no mencioné, bueno, el agradecimiento a ustedes, porque ahora lo traigo a colación, porque quienes están acá presentes, muchas y muchos hemos compartido experiencias de trabajo, de formación, y seguramente en este escrito hay mucho de
están ahí también presentes. Entonces, para mí es el trabajo y también la formación es un refugio, un lugar ya sea común, que se va construyendo a partir de transferencias que se comparten no solo en relación al psicoanálisis, en particular en esta mesa, al menos por lo que pudimos escuchar, en particular la transferencia hacia el psicoanálisis de orientación lacaniana, lo que significa una suerte para mí yo digo, de oasis dentro del trabajo. Esta idea de oasis quizás tenga alguna conexión con esta pregunta que formulaba Leticia al final, sobre bueno, cómo pensar la extimidad, esta adentro-afuera, esta topología tan particular que asumimos en las instituciones, si es un lugar como ad hoc o alejado de la dinámica institucional, como decía ella, se preguntaba como desimplicados en el acontecer, no solo de la época, sino también en la vida institucional o en los territorios donde ejercemos nuestras prácticas, o bien lo contrario, una fusión indefinida en donde la extensión entre lo singular y lo otro parece borrarse o diluirse un poco. Esto que menciono tiene que ver con unas de las cuestiones que a mí me habitó desde el primer momento, creo yo, de empezar a estar trabajando, presente en las instituciones, particularmente cuando arranqué en Santa Fe en la concurrencia de salud mental en el Hospital Miray López y luego en el dispositivo de APS, en el cual, bueno, había toda y existe aún, ¿no es cierto?, una toma de posición también respecto de qué hacer frente a los modos de tratamiento de la locura que habitaban y habitan aún hoy en la cultura y en las instituciones. Y cómo pensar esto desde una salida colectiva, que por ahí siempre escuchamos y repetimos, digamos, como una especie de eslogan, ¿no es cierto?, que de alguna manera en aquel entonces como ahora, y más ahora que en aquel entonces, se me planteaba la pregunta en torno a los riesgos acerca de hacer cambiar un sistema de ideas por otro sistema de ideas, una idea de bien por otra idea de bien, y que en qué punto las intervenciones en salud mental, desde cada caso o desde la experiencia de los dispositivos, pueden significar cada vez una oportunidad de realmente generar un antes y un después. Un después que no tiene un a priori. Y un poco para evitar este entusiasmo que nos habita muchas veces, que tiene que ver con que rápidamente podamos disolver ciertas estructuras de poder, ciertas lógicas de segregación, de cosificación, y porque, bueno, además nos encontramos con el sufrimiento de manera directa, en la escucha, en acompañando, y hay algo de esto que nos salva o que intenta salvarnos, que es justamente en los espacios como esto lo que estamos hoy, pero también los espacios de supervisión o control, las asambleas, los encuentros. Por otro lado, bueno, a mí se me generó en torno a esto una pregunta que me surgía de esta manera. Si puede el trabajo anidar lo más íntimo de uno mismo, es decir, cómo en el trabajo, en la práctica, cómo estar advertidos de la afectación singular, subjetiva de lo que hacemos. Y en qué punto esta dialéctica entre el uno y el otro, entre el sujeto y el otro social, están intrincados, no de manera tan tabicadas, digamos así.
Me hago esta pregunta porque cada vez que repaso, bueno, yo les decía hace un momento el texto que tiene que ver con con un intento, decía Leticia, de hacer llegar una investigación que surge en un ámbito académico bastante duro, digamos, que es justamente la maestría en psicoanálisis, duro en la escritura, digo, la escritura académica que pretende de alguna manera sostener desde cierta metodología, cumplir y atender a determinados objetivos desde una metodología, eh, desde una rigurosidad respecto de las referencias, y muchas veces esa escritura, al menos en la experiencia que a mí me tocó, genera una condición, condiciona de alguna forma la pluma, como se dice, y bueno, en la publicación del libro tuve la oportunidad de ablandarlo un poco, o al menos de hacer ese esfuerzo. ¿Qué más? Bueno, la escritura con la que, digamos, creo, he logrado o intentado vivenciar algo de esta cuestión vinculada a esta exterioridad íntima de la que menciono en el texto y que hacía mención recién Leticia, a partir de este concepto, este neologismo, en realidad devenido concepto más por Miller, pero más un neologismo que propone Lacan en dos oportunidades, que es de la extimidad. Para mí hay varias formas o algunos de los modos de hablar de esto, de reflejar esta dialéctica, esta cuestión intrincada, coagulada en este neologismo de extimidad. Podemos pensar, yo lo dije recién, la dialéctica entre el uno y el otro, la topología interior y exterior, el adentro y afuera de las instituciones, por ejemplo, las paradojas, por ejemplo, también de la nominación, qué queda fuera de aquello que se nombra, qué logra atraparse en la nominación y qué queda fuera, la cuestión de la vida individual y la vida colectiva o social, mejor dicho, lo público y lo privado, y también la cuestión de las identificaciones, que es un poco lo que ahora quisiera comentarles y que es lo que hoy a mí se me ha ocurrido compartir. ¿Cómo evitar el mundo, hacia esta pregunta, cuando las identificaciones de las que vendíamos, entran de alguna forma en jaque? Por no hablar también de nuestra relación con el cuerpo, que también tiene sus consecuencias a ese nivel. Así, en cierta manera, como tantos otros, supongo yo, y otras que también hacen su práctica, ejercen su práctica en los dispositivos, transito del campo de las intervenciones de la salud mental, del campo de salud mental, encontrándome, yo decía, como en casa y por momentos viviendo algo así como lo siniestro, al volverse la práctica familiarmente extraña, tomando el concepto que propone Freud y que de alguna manera tiene una relación bastante directa con el de extimidad. Aquello que por momentos nos sentimos muy a gusto, muy acomodados a los dispositivos, a los equipos, la cosa anda bien y en alguna oportunidad eso que parecía funcionar se torna dificultoso y aparece como extraño, pero familiarmente extraño. ¿Por qué digo esto? Quisiera ir un poco más al llano, digamos. Me animo a decir que estaremos quizás de acuerdo en que la salud mental tiene al menos 3 aristas, que Victoria ha resaltado también del texto de Franco. No recuerdo si exactamente así, pero me resonó esto que referido a 3 aristas que podríamos estar quizás de acuerdo. Una arista ideológica, una arista política y una arista clínica. Ninguna de ellas, también lo escuché en el trabajo de Victoria, ninguna de ellas es totalmente ajena a la otra.
y el campo de la salud mental no sería complejo si no se incluyeran con igual valor estas dimensiones, por decirlo de una manera, de lo político, lo ideológico y lo clínico. Frente a las lógicas, no solo de tratamiento, sino también, cuando hablamos de lógica manicomial, también hacemos alusión a lógicas de vida, o propuestas, o modos de vivir que determinadas hegemonías o discursos amos, o determinadas brújulas que quizás hoy no sabemos bien cuál es, estamos quizás en un impasse de época, pero bueno, seguramente algún atisbo de respuesta podríamos empezar a ensayar en respecto a hacia dónde va, o suponemos que podría ir las ideas de bien, las nuevas configuraciones sociales, familiares, las nuevas ideas de comunidad, etc. Es decir, de alguna manera, esta tendencia a encontrarle algún sentido, aunque hoy quizás estamos en un impasse, podríamos suponer que en algún momento se abrochará de alguna forma. Bueno, entonces estas lógicas manicomiales, estos modos de pensar la vida, de proponer cómo vivir, cómo evitar la cultura, cómo producir cultura, se ha ido construyendo desde un registro o desde una estructura simbólico-imaginaria a la cual le llamamos ideología, que propone una ficción. La ficción que vendrá, veremos por dónde irá, pero que alguna ficción, alguna idea de espacio común, probablemente vayamos a concluir, aun cuando hoy estamos, vuelvo a decir, en esta incertidumbre. Es decir, aquello a lo que podríamos llegar a ser, aquello a lo que deberíamos llegar a ser, aún hoy está presente. Quizás no solo está la ideología pensada solamente por el lado de la lógica manicomial, sino también pensando cómo la salud mental, de alguna manera, también propone algún norte o algunas claves, por decirlo así, de por dónde debería ir la cosa. ¿Cuáles son los insumos para constituir este campo ya ultra conocido? La interdisciplina, la interdiscursividad, la interinstitucionalidad, la intersectorialidad. Pero sobre todo yo rescato, adhiero, mejor dicho, a quienes rescatamos que el componente quizás más relevante, que establece cierta demarcación entre esta lógica manicomial y quizás el campo o la ideología, si vale el término, es discutible, por supuesto, de la salud mental. El componente principal, o uno que creemos que podría ser, es la incorporación del paradigma de derechos humanos. Ahora, ¿qué es lo que me inquietó y de alguna manera creo que tiene alguna relación con esto de cómo leemos, decía Franco, la enunciación en el enunciado? Sí, tenemos el paradigma de derechos humanos y ¿qué más además de esto? ¿Qué más además de sostener una práctica que tiende a integrar, incorporar a los sujetos, a las comunidades, a un sistema de derecho? Y una de esas cuestiones que a mí me llamó la atención fue cómo desde Marx se plantea una lectura en torno a los derechos del hombre en su momento, o derechos humanos, y derechos del ciudadano. En el trabajo, o intento dar cuenta un poco de esto, para arribar a esta idea de que la ausencia o la imposibilidad de identidad, así como decimos como desde Lacan, A no es igual a A, ya no nos estamos refiriendo a lo mismo cuando hablamos de lo mismo en otro contexto. Podríamos decir que derechos humanos no es igual a derechos humanos. Vale, ya que es el paradigma que
produce la demarcación entre la lógica manicomial y el campo de la salud mental, vale seguir interrogándonos acerca de, llevando un poquito más estas lecturas acerca de los derechos humanos. Respecto a la política, podemos subrayar como aspecto metodológico, por ejemplo, la horizontalidad, la construcción de saberes, la incidencia de la salud mental respecto de los modos de producción económica, es decir, esto de las articulaciones con otros aspectos que tienen que ver con la vida, el trabajo, la cultura en relación a lo cultural, digo, no lo social. Bueno, los modos de amar, los modos de hacer comunidad, los modos de tratar la muerte. La política de salud mental es entonces, como se dice respecto de la lengua, una especie de, al menos me interesa esta mirada al respecto, como un organismo vivo. Y sus leyes son marcos jurídico-legales, son herramientas fundamentales, pero no son dogmas ni recetas. Aunque las políticas de salud mental tiendan a lo universal, no hay otra forma de pensar la política que no sea para todos, y tampoco hay nada malo allí, entiendo. Sin embargo, hay algo en ellas que no termina de integrarse. Hablamos de estas fallas de la ley, la falta de recursos o de decisiones políticas. Todo esto muy cierto, y sin embargo hay otro aspecto que tiene que ver con, yo lo menciono como una suerte de forclusión del sujeto dividido por el lenguaje. Una suerte de, con el inconsciente no queremos saber nada. Con aquello que viene a decir, no podemos armonizar de una manera, de una vez y para siempre. Eso incomoda. ¿Qué más? La forclusión de este sujeto debido, o también podemos pensar de un cuerpo afectado por el lenguaje, que es otra manera de decirlo. Podríamos también pensar como una tendencia, lo político, y una tendencia, insisto, necesaria, y no hay nada malo allí, una tendencia a un sentido absoluto, en el cual más temprano o más tarde entra en jaque, entra a ser tensionado. ¿Por qué entra a ser tensionado? ¿Por qué cosa? Una de las maneras de pensarlo es por el síntoma, no solo el síntoma social, por ejemplo, lo que hoy Franco hacía alusión al aumento significativo de los consumos problemáticos, digamos así, que es un síntoma social, pero también el síntoma como arreglo singular de cada sujeto. Esto no contradice la necesidad de un universal, sino que lo pone en pregunta, quizás también para proponer una y otra vez políticas cada vez más cercanas, cada vez más invenciones nuevas respecto del sufrimiento psíquico. De ahí que culmino, a modo de orientación posible, que aun cuando no se pueda exigirle a la política, por lo que decía recién, que integre la lógica del uno por uno, no se trata de eso, se legisla para todos y para todas, para un conjunto, y que tampoco podemos exigir que en la ley de salud mental, por ejemplo, se introduzca la perspectiva psicoanalítica específicamente. Sí podemos, y quizás es una apuesta, por eso tiré esa suerte de sentencia que cuando yo la escucho, cuando Leticia lo refería, no es salud mental sin psicoanálisis, bueno, me resonaban discusiones muy valiosas que he tenido con colegas que, bueno, ponían en discusión esto, y por dos cosas. Por un lado, si lo pensamos de una manera muy lineal, el psicoanálisis viene a suturar aquello que decimos que
es parte de la falla estructural de las políticas, cosa que nos cierra otra vez el sentido y nos conduce a posturas totalizantes, digamos así. Y por otro lado, pensar que solo se puede concebir la salud mental en un diván. Bueno, cualquiera de las dos interpretaciones de esta suerte de sentencia es ajena a lo que yo quise formular. Lo que entiendo es que el psicoanálisis viene a funcionar de alguna manera como yo decía, usaba como una suerte de figuración, como guardián de esa falta estructural. Bueno, Victoria lo decía, retomando a Franco, en relación a, si hay algo que tenemos para aportar es sostener el no saber, una cosa así decía Victoria, que la incompletud estructural. A eso me remitía con esta cuestión de los riesgos de no incluir el psicoanálisis o esta perspectiva que vengo leyendo en las prácticas, no digo en la política, pero sí en la clínica. Por eso añado que si algo podemos hacer, no tiene tanto que ver con generar leyes adecuadas, entender que hay una normativa que nos va a permitir responder a las problemáticas de salud mental, sino que introducir esto en cada equipo, en cada situación, en cada vez, en cada sujeto, e incluso, perdón, incluso Franco remitía a una, perdón que no ando bien, remitía a un cliché o a un dicho que está muy, que se escucha mucho, que al menos cuando lo decía me resonaba, esto de los pacientes manipuladores. También hay otros dichos que tienen que ver con se agotaron las intervenciones, y como ya sabemos para lo que viene, porque lo conocemos o la conocemos la situación, conocemos la familia, etc. Entonces, introducir la perspectiva de la singularidad tiene que ver no solamente con pensar la individualidad, sino pensar también la apuesta que tiene que ver con el deseo del equipo, del practicante, respecto a esperar algo nuevo en lo evidente o en lo que viene siempre con lo mismo. Me apresuro, leo, así ya damos lugar a la conversación. Entonces ya quizás es más valioso pensar cómo atender a esta dimensión del sujeto, del inconsciente, esta dimensión inconsciente del sujeto en los equipos de salud. La lista clínica, quizás la menos explorada, implica para mí también una investigación, es decir, no solo la clínica en el sentido del tratamiento, sino también qué arroja el caso singular para pensar otra vez el otro social. ¿Qué podemos decir? Hablar de la práctica del 1 a 1 no es solamente para pensar soluciones particulares, individuales para cada una de las situaciones, sino también cómo esa situación singular puede contribuir a la construcción de un espacio, de una política. Podríamos pensar en qué punto la clínica afecta, interpela y también promueve nuevas políticas, a partir del análisis del caso a caso. Bueno, esto conlleva la pregunta acerca del sujeto y del otro social, y es cuando decimos que cada caso o cada situación da cuenta de modo singular de una lógica común. Este punto es el que me interesa resaltar, el punto de entrecruzamiento entre lo que atañe a lo singular y al otro social. En el curso del otro que no existe y sus comités de éticas, Laurent y Miller proponen, siguiendo algunos filósofos contemporáneos, pensar la doble afectación del sujeto respecto de las leyes de la ciudad. Por un lado, la identificación a las mismas, en tanto los sujetos viven la ley como una extensión de sí mismo, una extensión de lo propio. Esto da cuenta de una alienación y separación respecto de estas leyes, que estructuran la sociedad y por ende a los sujetos. No vemos aquí una identidad respecto de ellas. Es decir, las leyes no otorgan una identidad, pero sí el insumo a partir del cual
los sujetos pueden armarse de un nombre. Bueno, hay otra manera, traen estos autores, de pensar, otro modo de pensar la relación entre el sujeto y la ley, entender estos atravesamientos, y lo podemos ver quizás hoy con estos nuevos, entre comillas, órdenes simbólicos, entre muchas comillas, que ellos lo mencionan como el lazo liberal. El lazo liberal que no es una libertad negativa, es una libertad negativa, que tiene que ver con lo que vivimos actualmente en nuestro país, bueno, y probablemente en otros lugares también. Y ahí, bueno, cabe la pregunta si eso es un lazo. Pero bueno, en todo caso hay un lazo liberal que tiene, aquí las leyes tienen otra connotación. Ya no son una continuidad o una extensión de lo propio, sino que la ley es exterior al sujeto, de acuerdo a estos modos de pensar la subjetividad, y por lo tanto, o por consiguiente, se enarbolan leyes particulares, cristalizándose el sujeto en emblemas identitarios que realzan el propio goce, sostenida en la perspectiva ilusoria de las identidades del yo, y en la idea de unidades átomos que componen la cultura. Es decir, el otro social, las leyes que atraviesan y que estructuran, atentan contra esta hipervaloración del individuo. Esta perspectiva, sea del lado del liberalismo, en este caso como hoy lo estamos viviendo, no es asimilable, eso lo hago una advertencia que es bastante evidente, pero vale la aclaración, no es asimilable a la perspectiva psicoanalítica según la cual cada sujeto inscribe algo singular en la cultura. Y porque el sujeto inscribe algo singular, y no tiene que ver con la individualidad que mencionaba recién, de esta pseudo libertad, sino que a partir de la interrogación que el sujeto hace de la propia cultura y también de la producción de nuevos modos de vivir y habitar la época, encontramos ahí lo más singular. No en la identidad, sino en la disposición a interrogar e interpelar lo instituido, o lo establecido como norma. De ahí la apelación en el libro que hoy estamos presentando, de la existencia como una suerte de existir, de acuerdo a la definición que da Lacan, un existir desde una afuera que no es identidad. Cuando trabajamos con otros en las instituciones o en los llamados territorios, todo esto se juega en cada situación. La indignación acerca de las respuestas reaccionarias de la sociedad y a veces del Estado, dirigida a los sujetos y a las comunidades con quienes trabajamos o a quienes acompañamos en los procesos de atención-cuidado. Todo esto tiene una contracara que es la construcción de una idea, una cosmovisión benévola. Quizás perdemos de vista que el trabajo de evidenciar lo que no anda, las fisuras de la ideología dominante, es un tiempo lógico en el que habrá que pausarse sin apresurar el llamado tiempo de concluir. Y termino con una cita de este curso de Laurent y Miller, que es la siguiente. Quizás el psicoanálisis pueda insertarse en la plaza pública para hacer escuchar la manera en la que se sitúa la paradoja. No es temor y temblor, haciendo alusión al trabajo de Kierkegaard, no es angustia, sino el modo en el que el goce experimentado, sin saberlo, cae en auxilio del sujeto, más allá de la angustia.